Continúo ahora sí con mi procedimiento inhabilitar que está en la parte inferior y vamos a dejar oculto el id de pago, txt de pago set visible false. El id de reserva lo vamos a dejar también oculto, no con set enable sino con set visible, para que no esté visible. El txt cliente punto set, en este caso enable, va a estar deshabilitado. El cbo tipo de comprobante también va a estar deshabilitado, y lo mismo para el txt número de comprobante. Voy a deshabilitar también el txt igb. También deshabilito el total de pago. También deshabilito el txt, en este caso total de la reserva. Y deshabilito también los controles de fechadez y fecha, en este caso emisión. Punto set enable. De esa fecha de pago también lo deshabilito. Voy a ocultar también la caja de texto txt y de habitación le voy a dar un set visible false para que no esté visible. Y la caja de texto txt habitación simplemente le voy a poner deshabilitada, set enable. Después de eso también voy a deshabilitar los botones, el btn guardar, cancelar, eliminar. El txt y de pago lo voy a dejar totalmente en blanco también. Lo mismo para el número de comprobante. El id de reserva sí no lo voy a dejar en blanco, ya que lo voy a necesitar siempre. Pero sí dejo en blanco el igb. Y también voy a dejar en blanco el txt total pago. Hasta ahí finalicé con mi procedimiento inhabilitar. Voy a copiar todo este código del procedimiento inhabilitar para utilizarlo en el habilitar. Control C, bajo hasta el procedimiento habilitar. Y simplemente lo pego para reutilizarlo. Lo mismo, el id de pago va a estar no visible. En este caso el id de reserva va a estar habilitado. Y empezamos a habilitar todos los controles. El cliente. Habilitamos también el número de comprobante. El cbo tipo de comprobante. El igb. El txt total pago. El txt total reserva. El dc fecha de emisión. El txt de habitación y el txt habitación. Lo mismo para todos los botones. El btn guardar, el btn cancelar y el btn eliminar. Dejamos también lo mismo en blanco las mismas cajas de texto. Y la caja de texto txt total pago no lo vamos a dejar en blanco, lo vamos a comentar hasta ahí. Y finalizamos también con nuestro procedimiento habilitar. Bajamos ahora sí hasta nuestro procedimiento mostrar. Si bien vemos el procedimiento mostrar, está esperando un parámetro llamado buscar, y vamos a hacer en este caso una instancia a mi clase fpago donde están las funciones para poder insertar, editar, eliminar. Hago la instancia a mi clase fpago, me sale un error en esta parte, voy a hacer clic en ese error y me dice importar del paquete lógica la clase fpago. Hago clic para importar y ya hemos importado hasta ahí. Después de eso envío todo lo que obtengo en mi variable modelo a mi tabla listado para mostrar todos los pagos. Debajo voy a mostrar total pagos en el LBL total registros. Pero recordemos que también voy a mostrar los datos de los consumos. Así que voy a empezar a hacer una instancia también a mi clase fconsumo. La variable se va a llamar func2 y empiezo a crear la instancia new fconsumo. Nuevamente utilizo mi variable modelo, que es de tipo default table model, y le voy a enviar lo que obtengo de mi objeto, en este caso func2, cuando llamo a su función mostrar, y le voy a enviar como parámetro también la variable buscar que estoy recibiendo en todo este procedimiento. La misma variable le envío. Y voy a enviar todos esos valores a mi tabla listado, en este caso consumo. Le digo set model y envío todo mi nuevo modelo actualizado. Si aquí tenemos un modelo para mostrar todos los pagos, aquí reasignamos un valor a mi modelo y le envío ya todos los consumos. Y debajo llamamos al ocultar columnas, pero columnas del consumo. Ahora sí vamos a mostrar en el LBL total registros, pero de los consumos. Enviamos a su método setText el texto que diga total consumos y voy a concatenar
llamo al objeto función 2 que hace una instancia a todos los consumos y llamo a la propiedad total registros. De esa manera. Debajo, en el LBL total consumos, en su método, en este caso también sectext, le voy a enviar consumo total, signo de dólares, y vamos a concatenar nuevamente con el objeto función 2 y llamo en este caso a la variable total consumo de la clase fconsumo, como vemos en la parte superior. Hasta ahí. Hasta ahí ya finalizamos con nuestro procedimiento mostrar, y en un solo procedimiento vamos a mostrar los datos de todos los pagos y también los datos de todos los consumos. Regreso nuevamente ahora sí a mi modo diseño y vamos a empezar a modificar el código del botón guardar. Para eso voy a hacer doble clic sobre el botón guardar y vamos a empezar a modificar todo el código. Primero voy a validar en este caso el txt-igb, que no esté vacío, y si no es así, si el igb está totalmente vacío, vamos a mostrar el mensaje que diga debes ingresar el igb del comprobante a generar. Y debajo también, si es que está vacío, entonces enviamos el enfoque al txt-igb. Vamos a validar también que no esté vacío el txt número de comprobante, como está en la parte inferior. Debes ingresar en este caso un número de comprobante. Del pago. Y también en la parte superior vamos a validar el txt total de pago para que se ingrese de manera obligatoria el total de pago. Y si no es así, mostrar el mensaje que diga debes ingresar el total de pago del comprobante. De esa manera bajamos un poco más y vamos a hacer una instancia, en este caso a mi clase bpago. Creo la instancia a la clase bpago en la variable llamada dts. Me sale un error en la parte de la izquierda, voy a hacer clic y voy a importar mi clase bpago de mi package datos. Voy a hacer también una instancia a mi clase fpago. Creo la instancia para crear el objeto. Y como veo en la tabla de la base de datos, voy a empezar enviándole primero a mi txt, en este caso set y de reserva, lo que está escrito en mi caja de texto txt y de reserva. Como bien el método set y de reserva está esperando un valor de tipo int, y en la caja de texto yo estoy obteniendo con su método getTest un valor de tipo string. Vamos a convertir esto entonces a un integer. Digo integer.parse int y entre paréntesis voy a copiar toda la caja de texto. Voy a suprimir todo este código, ya no es necesario en este caso. Y debajo tenemos también el cbo tipo de comprobante y todo esto lo vamos a enviar al método set tipo de comprobante de mi clase, recordemos, bpago, donde están todos los métodos setter y getter. Después del tipo de comprobante tenemos el número de comprobante de ts.set número de comprobante. Voy a enviar lo que está en mi caja de texto txt num comprobante con su método getText. Después recordemos que sigue el igb de ts.set igb y lo que está en mi caja de texto txt igb punto con su método getText. Vamos a revisar qué tipo de dato es el método set igb. Me voy para eso a mi clase bpago, bajo hacia mi método set igb, que es de tipo double, como veo. Recordemos que todos los métodos setter y getter están en la clase bpago. Regreso a mi frmpago y vamos a convertir todo lo que obtengo de la caja de texto, que es un string, a un double. Empiezo double.parseDouble y entre paréntesis pongo el valor de toda la caja de texto. Después del igb vamos a copiar esta línea y recordemos que tenemos el total de pago, en este caso set total pago, y lo obtengo de la caja de texto txt total pago. Después de eso tenemos que enviar los valores de fechas, en este caso fecha de emisión y fecha de pago, pero esos valores obtenerlos del JDataChoicer. Para eso voy a declarar una variable de tipo calendar llamada cal y tres variables más de tipo int, una para almacenar el día, otra para almacenar el mes y otra para almacenar el año. En esta parte me sale un error a la altura de calendar, vamos a hacer clic en ese error y vamos a importar de mi paquete Java útil la clase calendar. Mi variable cal va a ser igual al ds fecha
pago con su método getCalendar para obtener un tipo de dato de calendario o una fecha específica. Y digo, el día va a ser igual a mi variable cal.get y voy a obtener, en este caso, el día de mes en mi variable m, que va a ser para almacenar el mes, nuevamente cal.get para obtener, en este caso, el mes. Y en mi variable a, donde es el año, voy a llamar nuevamente a mi variable cal, a su método get, y le voy a enviar como parámetro calendar.year para obtener el año, pero a ese año que obtengo le voy a restar 1900 para obtener un año más específico. Después, recién voy a enviar a mi dts, en este caso al método set, fecha de pago, y utilizo en este caso la función date, y le envío el año, el mes y el día. Si bien veo que me sale un error, no se reconoce la clase date, voy a hacer clic en el error que me sale y voy a importar de mi paquete java.sql la clase date, de esa manera. Voy a hacer lo mismo también para mi fecha de emisión, voy a copiar esas líneas de código y voy a hacer lo mismo para fecha de emisión. En este caso ya no va a ser de ese fecha de pago, sino va a ser fecha de emisión. Y debajo voy a enviar a mi set fecha de emisión. Hasta ahí envié las dos fechas. Ahora sí bajo un poco más y digo, si la acción es guardar, entonces voy a guardar todo el pago. Vamos a personalizar el mensaje que aparece. Y en este caso vamos a mostrar el pago por símbolo de dólares. Y voy a obtener el pago de mi txt total pago para mostrar un mensaje personalizado. .getText. Y voy a concatenar después nuevamente con un más, comillas vacías. Le voy a dar enter para bajar hacia la parte inferior y que se pueda ver mejor. En este caso dice el pago por, les puedo mostrar del señor, y voy a concatenar con lo que se encuentra en mi caja de texto txt cliente con su método getText para obtenerlo. Voy a concatenar nuevamente con otro mensaje más que diga ha sido realizado con éxito. Cuando llame mi procedimiento mostrar, en este caso le voy a enviar pero el id de reserva al mostrar para que muestre solamente los pagos de una reserva específica. Y llamo después al inhabilitar. Recordemos algo, cuando nosotros reservamos una habitación, esa habitación pasa a estar ocupada. Cuando el cliente ya salga de la habitación y se realice el pago, la habitación tendría que pasar a estar desocupada. Entonces vamos a desocupar la habitación. ¿Cómo hacemos para desocupar la habitación? Para eso me voy a ir a mi clase fHabitación donde están todas las funciones. Doble clic en fHabitación. Y ahora sí, dentro de la clase fHabitación vamos a implementar la función, en este caso desocupar, para dejar disponibles las habitaciones. Voy a bajar un poco más dentro de mi clase fHabitación hasta llegar a la función, en este caso editar. Y toda la función editar la vamos a copiar para reutilizar. Vamos a copiar toda la función editar, control C, y la vamos a pegar justo debajo, control V, y esta función editar la vamos a reutilizar. En este caso ya no se va a llamar editar, sino se va a llamar desocupar para dejar disponibles las habitaciones. Y vamos a modificar la instrucción SQL. Vamos a hacer un update, en este caso de la tabla habitación, y vamos a modificar solamente el estado de la habitación. Y el estado lo vamos a dejar igual a disponible. Vamos a borrar también el tipo de habitación y solamente dejamos el estado disponible. Recordemos que disponible tiene que ir dentro de apóstrofes. Los apóstrofes salen con la tecla al más 39. Y vamos a modificar el estado de la habitación, en este caso por disponible, de la habitación que ha sido ocupada por un cliente y el cual está ya realizando el pago y se está retirando del hotel. Vamos a enviarle parámetros al prepare statement, pero solamente le vamos a enviar un solo parámetro. Vamos a borrar todos estos y el único parámetro que le vamos a enviar va a ser el head y de habitación, teniendo hasta ahí nuestra función desocupar. Vamos a copiar ahora sí toda nuestra función desocupar. La vamos a copiar, control C, debajo control V, y esta función desocupar la vamos a reutilizar y vamos a crear en este caso la función ocupar.
Y la función ocupar lo único que va a hacer es la habitación que está disponible pasarla al estado de ocupado. Vamos a modificar el estado, en este caso, por ocupado. Hasta ahí entonces tenemos dos funciones. Una para ocupar la habitación cuando se reserve la habitación. Y otra para dejar disponible la habitación cuando el cliente ya se retire de nuestro hotel y deje la habitación totalmente libre. Regresamos ahora sí al FRM Pago. Y en esta opción donde vamos a poner el código para desocupar la habitación, voy a hacer una instancia a mi clase F habitación. La variable se va a llamar en este caso func2 y creo la instancia new F habitación. Me sale un error en esta parte porque falta importar la clase F habitación. Vamos a importarla en paquete lógica. Voy a hacer una instancia también a mi clase B habitación. La variable en este caso se va a llamar dts2 y creo la instancia. Nuevamente importo la clase de esa manera. Objeto dts2 que hace una instancia de la clase B habitación a su método set y de habitación lo que tengo en mi caja de texto txt y de habitación con su método getText para obtener el valor escrito. Hasta ahí. Me sale un error, ¿por qué? Porque el set y de habitación recordemos que es de tipo integer, así que lo vamos a convertir a integer, integer.parseInt, y entre paréntesis voy a copiar toda la caja de texto. Después llamo a mi objeto función2 y específicamente llamo a la función desocupar y le envío el objeto de ts2 para poder desocupar la habitación. Si bien nos fijamos, en este caso la tabla reserva también tiene un estado. Y este estado de la reserva es para poder verificar si la reserva está cancelada o aún no ha sido cancelada. Entonces, así como desocupamos la habitación, también vamos a cancelar o pagar la reserva. Para eso voy a crear nuevamente una función, en este caso en mi clase fReserva. Me voy a mi clase fReserva, bajo hasta la función editar. Vamos a copiar toda la función editar para reutilizarla. Control C y la vamos a pegar justo debajo. Control V. Esta función ya no se va a llamar editar, sino se va a llamar, en este caso se va a llamar pagar. Para pagar la reserva voy a hacer un update de mi tabla de reserva y solamente vamos a cambiar el estado de la reserva. Ahí. ¿Y qué estado le voy a enviar? Recordemos que es con comillas simples y las comillas simples sale con al más 39 y como estado le voy a enviar pagada para saber si la reserva haya sido cancelada o no. Debajo no necesito todos estos valores enviarlos al prepare statement, solamente le vamos a enviar el id de reserva que sería el prepare statement de índice 1. Hasta ya tenemos nuestra función pagar. Regreso nuevamente a mi FRM pago y todo este código que utilicé para desocupar la habitación lo voy a copiar. Vamos a copiar todo este código, lo vamos a pegar debajo y voy a hacer una instancia a mi clase fReserva y voy a trabajar con la variable función3 para crear el objeto y creo la instancia, en este caso fReserva. Lo mismo hago una instancia en una variable de ts3 para crear el objeto de mi clase bReserva y creo la instancia a la clase bReserva. Vamos a importar ambas clases, clic en el primer icono de error, importar la clase fReserva e importar la clase bReserva. Ahora mi dts3 en el set, en este caso id reserva, le voy a enviar lo que tengo en mi caja de texto txt y de reserva. Después llamo a mi función, en este caso 3, que hace una instancia al fReserva y llamo a la función, en este caso pagar, para pagar la reserva y le envío todo el objeto de ts3. Esto es en el caso de insertar, solamente vamos a modificar o desocupar la habitación y pagar la reserva solamente cuando la acción sea guardar. Cuando la acción sea editar dentro de mi botón guardar, vamos a modificar esto, vamos a llamar al método set y de pago, le envío el txt y de pago y vamos a mostrar el mensaje.
El pago fue modificado correctamente. El pago del señor voy a concatenar con la caja de texto. En este caso txt cliente.getText para obtener el nombre del cliente y después concateno con ha sido modificado correctamente. Nuevamente, cuando llame a la función mostrar, le voy a enviar el ID de reserva. No para mostrar todos los pagos ni todos los consumos, sino solamente los específicos de la reserva seleccionada. Después llamo el procedimiento inhabilitar